Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sarah Rope y estás viendo Hablando con Sarah Rope. Esta noche era una noche tranquila. Yo ya estaba preparándome para irme a dormir, pero entonces he visto que en WhatsApp tenía unos mensajes, he ido a verlos y he visto varios audios de una amiga. Estaba compartiéndome en su mensaje tantas cosas tan importantes y tan comunes entre los músicos que de verdad que me ha inspirado a hacer un programa al respecto. Bueno, lo que le pasa a mi amiga, básicamente os lo explico. Ella está preparando un nuevo disco y como no tiene el capital para poder sacarlo, pues ha hecho lo que se llama un crowdfunding, que es básicamente una iniciativa por la que la gente que apoya a un determinado artista, pues reúnen ese dinero, pagan ese disco y luego pues cada uno pues puede tener derecho a una copia o lo que sea. Pero básicamente el dinero que ellos aportan es para grabar ese disco, para que salga. El caso es que ella ha hecho un crowdfunding, no está teniendo el éxito que ella esperaba, ha estado haciendo un montón de contenido en sus redes sociales, ha estado haciendo vídeos, ha estado haciendo de todo, saliéndose muchísimo de su zona de confort y ve que aún así no funciona. También comenta en otro audio que la gente que la conoce y que supuestamente la apoyan, pues a lo mejor le hacen incluso críticas a el tipo de música que está haciendo o el tipo de publicaciones que está haciendo. Entonces, ella se siente en una situación muy vulnerable porque no siente el apoyo ni siquiera de los más cercanos. Siente que está trabajando muchísimo, que está dando muchísimo de sí y que parece que su música no va a ningún sitio, ¿no? Y como me comentaba ella, esta situación está abriendo heridas de su infancia, heridas de sentirse rechazada. Se está planteando incluso si sacar o no sacar el disco, si seguir adelante o no, porque al final se siente muy vulnerable y me pedía consejo. Y a mí, sus mensajes me hicieron reírme al principio y ahora os explico por qué. Me reí mucho al principio porque yo he estado ahí. Es exactamente como se siente y es por eso que quiero hacer este vídeo porque siento que hay un mensaje que aunque sea a una sola persona ya merece la pena darlo. Creo que tengo un mensaje importante que darte si estás viendo este vídeo y si estás en esta misma situación. Y si no estás, pues puede que estés un día. Vamos allá. Cuando uno es joven, tiene muchísima ilusión. Uno siempre cree que va a hacer las cosas mejor que la generación anterior. Uno siempre cree que va a llegar muy lejos, que va a hacer un montón de cosas. Y no os engañéis, muchos de vosotros llegaréis a hacer grandes cosas. Y luego, pues está el resto, que no es que no hagan grandes cosas, pero que no van a tener ese nivel de fama que la sociedad interpreta como que has hecho algo. ¿Me estoy explicando bien? No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentarlo una segunda vez. Hay gente entre nosotros que va a llegar a esa fama que socialmente entendemos como, oh, es famoso, y luego hay otras personas que van a pasar desapercibidas. Y esto no depende ni del talento ni de nada, porque puedes tener muchísimo más talento que gente que es famosa y estar en tu casa, o puedes ser una persona muy talentosa y que, bueno, que ha tenido la suerte de poder vivir de lo que hace. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que quiero decir es que de joven uno ve todos los caminos abiertos, pero llega una edad en la que si sigues haciendo el trabajo de la música durante el tiempo suficiente, te empiezas a dar cuenta de que estás estancado, de que estás en un nivel, todo el mundo llega a un nivel en el que parece que no pasa nada, es como que uno se queda estancado. Y es porque lo que suelo decir normalmente, si no tienes pues esa compañía discográfica o esos padrinos o esas marcas que apuestan por ti, pues es bastante complicado llamar la atención en medio de, pues, de un mundo que está lleno de ofertas y además de mucha calidad audiovisual y en todos los sentidos y que las ponen en todas partes y tú no puedes competir con eso. Entonces puedes crear tu pequeño público, pero no puedes esperar tener ese éxito masivo. Entonces, ese momento en el que uno se da cuenta de que probablemente nunca vas a llegar a nada, en el sentido de que nunca te van a conocer, que nunca te van a respetar, nunca te van a valorar tu aportación musical,
Es un momento muy duro para muchos músicos y hasta como yo le decía a esta amiga, yo veo músicos en sus 60 años, en sus incluso 50, 70 años, que todavía, les cuesta aceptar que, bueno, que, tal vez nunca va a ocurrir para ellos, porque nunca se sabe, ¿no? Cada uno tiene su propia historia. Mi historia no es tu historia. Pero es muy gracioso cómo nos afecta a nuestra autopercepción el hecho de no haber llegado a la fama. O sea, yo valoro, la historia que yo hago. O sea, mi música, es mi lenguaje personal, es mi expresión espiritual. Entonces, yo empecé a hacer música por eso, era una necesidad espiritual. Y yo subo mis historias a YouTube y luego otras que no he subido, que hago yo por mi cuenta en mi casa, porque como es mi, por así decirlo, es mi religión, pues yo la practico en mi intimidad y no necesito necesariamente la aprobación del mundo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa cuando sacas tu música al mundo es que la gente empieza a opinar. Y si el arte es realmente espiritual, no necesitas la opinión ni la aprobación de nadie. Esto no es un tema comercial de los 40 principales, es una expresión personal, es una expresión individual. Y cuando entiendes la música así, tienes que dejar de preocuparte lo que diga el mundo. Tienes que dejar de preocuparte de no haber llegado o lo que sea que diga la sociedad. Y bueno, yo lo que le dije a esta amiga es, olvídate de crowdfundings, págate tú tu propio disco, así tienes el poder sobre tus creaciones y decides todo. No le debes nada a nadie, haz una tirada pequeña y sobre todo que la música sea algo que aporte en tu vida. Porque tú cuando empezaste a tocar para pasártelo bien, para conectar con el más allá, no para que te admiraran o para que comprar mi disco y esforzarte en redes sociales cada día, gastarte dinero, hacer vídeos, hacer cosas que al final, es que al final no funciona. Al final no funciona. Y luego, nos guste o no, a la gente le gusta lo popular, a la gente le gusta lo que está en la televisión, lo que suena en todas partes. Entonces, hay un público a lo mejor, que sí que tiene los oídos y el corazón más abiertos para darle esa oportunidad y para ser fiel a un artista independiente underground. Pero generalmente la gente le gusta ir donde va Vicente. O sea, a todo el mundo le gusta ir al mismo sitio, a todo el mundo le gusta escuchar, pues digamos, lo más mayoritario. Y la vida es así, el consumidor es lo que prefiere. Entonces, yo le decía a esta compañera, yo también tuve una época en la que creía que me iba a comer el mundo y luego pues no ha pasado y no va a ocurrir, está claro. Pero lo que sí que no te pueden quitar es el hacer tu música y ofrecerla a la gente y disfrutar con ellos y traer el mensaje que tú tienes que traer aquí, hacer tu función. Tu función es esa, no que te admiren o salir en la televisión o lo que sea. Si ocurre, pues oye, qué bien, ¿verdad? Porque además trae más dinerito. Pero muy a menudo veo que muchos músicos que, ay, es que no me he hecho famoso, pues eso aquí significa que soy un fracasado. No, no significa eso. Ya te digo yo que no, no significa eso en absoluto. Algunas veces los músicos pecamos de muchas cosas. Yo siempre digo que los músicos pecamos de, primero, de románticos, de entender la industria de la música como algo literal cuando no lo es. Tiene muchos recovecos, hay muchas historias que no se conocen a lo mejor abiertamente, pero que todos lo sabemos. Quiero decir, tú no estás donde estás tú solo. Tú necesitas patrocinios, necesitas capital, necesitas apoyo. Entonces, ningún artista que no tenga eso puede salir adelante. Entonces, si tú estás solo intentando llegar al mismo nivel que una corporación, es que es ridículo. Entonces, no hay nada malo en ti. Tu música está bien, probablemente está bien, porque estoy hablando ahora para un público muy amplio. Muchos de vosotros, vuestra música está muy bien, otros pues a lo mejor no tanto. Lo que quiero decir es eso, que la vida del músico no es lineal, no es igual para todos, no depende del talento o no que llegues a ser famoso, depende de muchísimas cosas. Puede ser una mezcla de suerte, una mezcla de contactos, una mezcla de... Incluso a veces de situaciones políticas que benefician a algunos artistas por encima de otros. Puede ser un poco de todo. Pero digo, si las cosas no han salido como yo quería,
Si al final no me voy a hacer famosa, ¿eso quiere decir que voy a ser infeliz? ¿Quiere decir que no merece la pena disfrutar del sol que calienta mi cara? ¿Quiere decir que no merece la pena disfrutar de la comida, de la familia, de los amigos? Es como, piénsalo bien, es totalmente estúpido. Y yo sé que, sobre todo cuando uno ha entregado años de su vida, ya ha entregado un tiempo con su clan, y ha entregado tantas cosas para no recibir nada, te sientes, te sientes atracado, te sientes triste, te sientes deprimido, te sientes estúpido. Y yo me he sentido así, yo me he sentido así durante muchos años, y así os lo digo. Me he sentido fracasada, me he sentido hundida, me he sentido de todas las formas posibles. Y he hecho todo lo que he podido en mis posibilidades, pues, para conseguir el éxito, pero no ha funcionado. Y nunca se acaba la historia hasta que uno no se va de este mundo, está claro. Pero hay que asumir que muchos de nosotros no lo conseguiremos y no pasa absolutamente nada. Simplemente quiero normalizar el hecho de que se puede seguir viviendo aunque uno no se vaya a hacer famoso. Y luego también deciros que la fama no es lo que parece, que mucha de la gente que está ahí no sabemos lo que están haciendo para estar ahí, que las cosas no son lo que parecen. A veces sí que es un éxito genuino y tal, pero otras veces hay cosas muy raras por ahí. eh, Algunos de ellos son gente muy oscura que hace lo que sea para estar donde tiene que estar, aunque sea firmar un contrato con el diablo, lo que sea. Y tienes que preguntarte si estarías orgulloso de tener a veces un éxito así, un éxito en el que realmente no puedes ser tú, que estás sujeto por la ingeniería social o estás sujeto a el marketing de unas personas en un despacho que hacen un poco de ti lo que quieren, ¿no? Y luego cuentan la milonga de que haces lo que quieres. Bueno, no me lo creo. Pero bueno, es difícil también vivir en un mundo que valora, digamos, la fama, aunque sea incluso sin talento, ¿no? Y que no apoya tanto la verdadera cultura. Hay mucha gente que sí que la apoya, afortunadamente, pero me harto de ver gente superficial que, pues eso, solamente entienden la música y el arte y la creatividad pues como objetos de moda, cosas desechables que se consumen en una época y se dejan pasar, ¿no? Yo me acuerdo que estaba muy triste pensando en esto hace años y me acuerdo que me llegó un pensamiento y me dijo, pero ¿tú para qué quieres encajar en este mundo? ¿Tú por qué quieres adaptarte a este mundo si el arte no es de este mundo, el arte es de otro mundo, es del más allá? Entonces es para ti, disfrútalo. Habrá gente que naturalmente va a vibrar contigo y con tu mensaje y se van a acercar y te van a ayudar en todo lo que puedan. Y yo sí he conocido y sigo conociendo gente que le gusta lo que hago y me apoyan. Y el resto pues no le importa y está bien, la vida es así. Igual que a mí tampoco me importan todos los planes de todo el mundo y no apoyo a todo el mundo. Pues es un poco parecido. Los músicos, además de románticos, de creernos que, bueno, que el mundo de la música es el mundo de happy, el mundo de rosa, y que todo va a ser súper fácil y que vamos a ser los number one, cosa que no pasa. El segundo crimen que cometemos muchas veces es creernos que porque hayamos sacado un disco o porque hayamos hecho algo nos tienen que apoyar. Y no es así. O sea, tú piensas en la cantidad de gente que tienes a tu alrededor a la que no apoyas nunca. Pues igual, ¿no? O sea, al final cada uno se tiene que apoyar a sí mismo. Tú y todo el mundo. Todos nos tenemos que apoyar a nosotros mismos. Entonces, la vida es así. A veces uno tenía la idea de hacer una vida y te das cuenta de que tienes que rediseñarla porque la vida que tú creías que vas a tener no existe y tal vez nunca existió. Y es algo que duele mucho, es algo que duele mucho y sobre todo cuando has empleado años de tu vida, dinero, noches sin dormir, noches fuera de tu familia, pues te puedes llegar a sentir bastante, tal vez la expresión es un poco fuerte, pero te sientes un poco prostituido. Te sientes que te han robado una parte que nunca vas a recuperar. Pero también, pero también es importante, también el camino me ha enseñado mucho espiritualmente, me ha enseñado mucho acerca del ser humano y lo que valora y cuáles son sus prioridades. Me ha enseñado mucho acerca del mundo, del arte, de
de mí misma, me ha ayudado a desarrollar mi capacidad de trabajo y también ha traído cosas positivas, no voy a decir que no, pero tal vez si alguien hubiera grabado este vídeo que yo estoy grabando ahora, no hubiera dejado de soñar, ¿no? Con que iba a ser ahí súper fashion y súper popular, ¿no? Pero a lo mejor me hubiera ayudado a tener una perspectiva más de los pies sobre la tierra. Y esta conversación con mi amiga me ha llevado también a recordar a otros músicos que conozco, gente joven, que ahora mismo están en esa época en la que yo estaba hace 20 años, ¿no? De wow, me voy a comer el mundo, soy atractivo, a lo mejor toco súper bien un instrumento o canto súper bien y creerse que, bueno, que vas a llegar a lo más alto y luego ver cómo pasan los años, que gente a lo mejor con mucho menos talento que tú está en lo más alto y tú pues pasan los años y no pasa nada y todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y vais a hacer algo, no? Y no sabes qué decir porque no está pasando absolutamente nada. Mucho postear en redes sociales, mucho pagar publicidad, mucho, bueno, autobombo, como quieras llamar. Y de nuevo, no quiero ofender a nadie con este vídeo. Es simplemente estoy hablando de una realidad que nos guste o no aceptarla hasta ahí, ¿no? Que sí, que mucho fotito por aquí, post por allá, pero los números, el dinerito en el banco no sube, no hay ni un solo concierto a la vista probablemente. Y, y al final que los que tocan pues son los que tienen pues eso, sus contactos, su gente que les vende, eh, y están, pues eso, a nivel de contactos, pues bien posicionados. Al final, cada uno tiene las cartas que tiene en esta vida y cada uno usa las cartas que tiene. Y si no tienes cartas, si no tienes padrinos, si no tienes contactos, si no tienes discográfica, si no tienes, si no formas parte de ningún tipo de grupo político que te pueda favorecer o lo que sea, pues te queda eso. Lanzar tu mensaje al mundo, pero especialmente lanzarlo para ti misma, para ti mismo. Los que quieran acercarse se acercarán y el resto de la gente pues te ignorará porque no eres popular. Esa es la vida, esa es la vida. Y es que lo veo continuamente, generación tras generación, gente joven que cree que se va a comer el mundo y que, bueno, que luego todos llegamos a la conclusión de que la mayoría de nosotros pues vamos a vivir una vida normal, con un trabajo normal, y está bien, está bien. Y luego ya os digo, veo gente que se supone que es famosa y es que no envidio para nada la vida que han elegido, no envidio sus valores, no me gustaría estar en su situación. Son gente que les respeto porque son seres conscientes, seres hijos de Dios, digamos, pero no respeto en absoluto lo que ellos representan, que muchas veces lleva a la destrucción de la sociedad, sobre todo si hablamos de el mundo del entretenimiento hoy en día. O sea, muchos de esos artistas tan queridos por todo el mundo ni siquiera tienen realmente, por mucho que ellos digan, porque dirán lo que quieran, pero no tienen libertad de hacer lo que quieran y están al servicio de cosas que no son positivas en muchos casos. Lo que pasa es que hablas de esto y suena como que, bueno, lo de siempre, tienes envidia, no sabes de lo que hablas, tú que sabes, no has llegado a nada. Pero bueno, yo creo que los que tienen ojos para ver entienden de lo que hablo. Entienden que el mundo de la música sirve muchos más intereses que simplemente el de ofrecernos música. Nos ofrecen modos de vivir, modos de pensar, modos de sentir, nos venden una ideología que según el marco político va por uno o por el otro y el que tiene ojos lo ve claramente. Entonces, no es todo tan blanco y negro, ¿no? De me esfuerzo y llegaré. No, hay mucho más, hay mucho más. Entonces, creo que si a nuestros jóvenes les habláramos más en plata de lo que es la realidad, seguirían soñando, pero tendrían en cuenta que esta es una posibilidad que está ahí y no venderles la mentira de si te esfuerzas llegarás, porque vamos a ser honestos, es mentira. Y si no, pues no tendríamos el panorama musical que tenemos hoy en día, que hay mucha gente buenísima, menos mal, pero también hay mucha gente que dices, ¿de dónde han salido? Con todos mis respetos. Hay que decirlo claramente, ¿de dónde han salido? Pero bueno, no sé si se me ha olvidado decir algo. Yo, mis últimas palabras que os puedo decir es, si queréis sacar un disco, sacadlo. Si queréis grabar una maqueta o unas canciones, grabadlas. No os matéis mucho en redes sociales, no intentéis complacer a gente que al final, en su mayoría, pues no os ve y no os apoya. Seguid trabajando en lo vuestro, entended
la razón por la que empezasteis a hacer música no era para luciros en redes sociales, era para conectar con vosotros mismos, con el más allá, con lo que sea. Y, y de verdad, si honestamente estáis creando vuestro arte, defendedlo. Creo, creed un poco más en él, defendedlo de las críticas de la gente. Porque realmente es que no os lo toméis a mal, o sea, es como ellos tienen una visión de vuestro arte, pero al final vuestro arte no está hecho para el mundo, está hecho para vosotros. Ya que no os da dinero, por lo menos que os dé satisfacción, ¿verdad? Porque mucha gente que, no, es que deberíais hacer en español, no, es que deberíais hacer, son los primeros que no os apoyan, son los primeros que no compran vuestros discos. Entonces, pero siempre tienen que opinar y están en su derecho. Pero vas a tomar en cuenta esas opiniones. Entonces, de verdad, la música tiene que ser algo divertido. Si no es divertido, si está siendo una tortura, es que el enfoque, es que las expectativas no son las apropiadas. Tal vez tenemos demasiadas expectativas y no estamos siendo realistas. Y yo siempre lo digo, ¿tú estás enamorado de la música o estás enamorado de la atención? ¿Quieres que te miren? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que estás buscando con la música? Y hay muchas respuestas y mucho trabajo de introspección que hacer. Y en cuanto a las heridas, esas de la infancia, que creo que es la última parte del vídeo que voy a tocar, mi amiga tenía toda la razón porque creo que detrás de todo artista hay un niño incomprendido, hay un niño con una sensibilidad especial, hay un niño que tal vez no fue visto, no fue entendido ni siquiera por su propia familia. Y creo que todo artista, todos los artistas buscamos de alguna forma que nos reconozcan y que nos vean y que de alguna forma el público nos devuelva lo que no tuvimos en nuestra infancia. No porque nuestros padres fueran malos, sino porque a veces no sentimos esa atención, no sentimos ese ser vistos, ser queridos, ser comprendidos y a través de la atención que buscamos, a través del público, buscamos curar esas heridas. Pero eso no suele salir bien. Ni siquiera si te llegaras a hacer famoso, llega a salir bien. La autoestima tiene que venir de ti, de dentro. Y entonces puede ser fuerte. Cuando tú dependes de los demás, entonces eres una hoja al viento. Y en el fondo te darás cuenta de que ni siquiera la gente famosa llega a ser feliz. Acaban pues eso, drogándose y tal, porque muchos de ellos han tenido que hacer tantas cosas para llegar ahí y aún así sienten ese vacío que imagínate cómo se tienen que sentir. Porque nosotros aún podemos decir, ¿y si llegara? ¿Y si hubiera llegado? Pero es que ellos han llegado y dicen, sí, llegué, sí, besé el santo, sí, estuve allí, sí, estuve en el hotel de lujo, estuve con las mujeres, estuve alcoholizado y soy miserable, igualmente. ¿Entendéis? Entonces dejemos de idealizar tanto la fama. La fama es en muchas ocasiones una pesadilla y hay que hablarlo en plata. Sí, muy bonito el maquillaje, los looks, pero la cantidad de cosas que hay que hacer, de montajes que hay que inventarse para estar en el candelero y que todo el mundo hable de ti, patético. No, gracias. Em, Creo que venimos de una sociedad que le da demasiada importancia a la popularidad y a ser famoso, y muy poca a la autenticidad y hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas bien. Y es como yo lo veo, es como yo lo veo, honestamente. Entonces, sí, el escenario va a abrir heridas de tu pasado. El escenario te va a mostrar quién eres y todo aquello en lo que tienes que trabajar de una forma que pocas cosas lo hacen. Pero de verdad, no merece la pena estresarse y agobiarse porque, ay, es que estoy publicando un mogollón y a lo mejor esta persona está llegando más lejos, mira, a él le apoyan o a ella le apoyan, a mí no me apoyan. No, es mejor no empezar con eso porque es una carrera que nunca se acaba, la de la comparación, la de la depresión, la de... Yo paso de eso ya. Y te animo, si estás hundido por eso, si te sientes fracasado, si eres músico y sientes que en tu familia o la gente que está a tu alrededor no te toman en serio porque no sales en la tele, no suenas en la radio, pasa de ellos. Pasa de ellos en ese sentido y sobre todo pasa de ti, pasa de todas esas expectativas que tienes, de todo ese querer controlarlo todo y ahora va a pasar esto y ahora va a pasar lo otro y olvídate de eso. Y recuerda vivir porque el tiempo pasa muy deprisa. Muchos músicos
han dado mucho más de lo que se debería dar en la música y de verdad no merece la pena dar tanto. Da siempre que tú lo que quieras dar, pero no te sacrifiques de verdad, porque este mundo es injusto, no solamente el de la música, el mundo en general es injusto. No te sacrifiques hasta la muerte pensando que eso te va a dar una posición elevada o destacada en tu campo, porque no siempre es así. O sea que trabaja, pero ten un límite, disfruta de tu familia, mm, no te prives de demasiadas cosas, porque al final, cuando nos vayamos de aquí, eso es lo que nos llevamos con nosotros. Y no todas las horas de ensayo, todos los posts, todas las fotitos de las redes sociales y todo el tiempo que hemos invertido, ¿para qué? Por un Dios que se llama fama y que ni siquiera nos ha mirado y que está más que controlado. Y el que lo quiera ver lo puede ver mirando alrededor a nuestra situación artística que tenemos a nuestro alrededor, y cultural, y social, y moral, y cada uno que saque sus propias conclusiones. A veces está bien no ser aceptado en un mundo en el que ya desde el principio pues no tienes nada que ver con ese mundo, es que no estás hecha para ese mundo de fantasía, de espejismos. Así que espero haber dicho todo lo que quería haber dicho. Es un tema muy abstracto, muy complejo. Y seguid haciendo arte, seguid conectando con los espíritus de la gente. Ese es vuestro trabajo, no las fotitos, el flash y todo eso. El que le vaya bien y se haga famoso, genial. Y el resto de nosotros continuaremos nuestro camino, disfrutando de la vida y siendo felices por haber tenido la bendición de estar aquí en este mundo y ser el transmisor que somos de energía. Y eso es todo lo que quiero decir. Eso ha sido todo. Quiero enviarle un saludo muy especial a mis compañeros de 33TV, Cari y Tony, y nos vemos en el siguiente programa. Chao.